Chicos, buenos días. Espero que todos bien por casa. Vamos a iniciar la clase de geografía de cuarto. Hoy vamos a hablar sobre los tratados internacionales de cambio climático. En los últimos casi aproximadamente 25 años hemos visto que todas las naciones han hecho denodados esfuerzos por frenar el cambio climático. Pero antes vamos a ver estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí nos muestra lo que podría llegar a pasar, ¿no? Si es que nosotros continuamos con el mismo ritmo de contaminación. Es así que de tener áreas verdes, vamos a ver zonas desérticas, ¿no? Y eso solamente causado por la acción del hombre. O por ejemplo, esta situación en que hacemos una proyección de los daños que las actividades humanas van a causar en el 2030. O por ejemplo, situaciones como esta, que lo hemos visto hasta hace hace un año, ¿no? En el que, por ejemplo, hemos experimentado el temor de que los casquetes polares se deshielen debido al calentamiento global y a la contaminación que nosotros mismos generamos, ¿no? Toda esta basura es la que va al mar y es lo que genera, ¿no? Y por lo tanto va a generar también la pérdida de biodiversidad. O esta situación que hoy actualmente vivimos, ¿no? El hecho de que un virus haya, según la teoría, haya pasado de un animal hacia los seres humanos y nos esté causando tanto daño. O situaciones como estas, ¿no? Que nosotros hemos visto muchas veces, como seres indefensos como los animales son tratados de esta manera como mercancía. Si ustedes pueden apreciar bien la imagen, van a ver, por ejemplo, un ave metido dentro de una botella. O situaciones como estas, ¿no? Donde vemos hacinamientos de este es un animal que es un posible, supuestamente, huésped del COVID. Entonces, las negociaciones climáticas se han venido dando desde casi hace 25 años. Y lo que ha querido es buscar consensos para luchar contra el cambio climático. ¿Con qué objetivo? Buscar afrontar retos concretos como la financiación de la mitigación y la adaptación del cambio climático a la transferencia tecnológica. ¿Sí? ¿Qué cosa quiere decir? Que lo que queremos es detener, es cambiar, ¿no? Algunos países han propuesto maneras para detener el cambio climático y hoy se habla, por ejemplo, de un desarrollo sostenible, ¿no? Pero ¿cuál fue el inicio de todo esto, de este movimiento, por decirlo de alguna manera, o de estos tratos entre países? En realidad el inicio fue mucho antes de este evento, que fue en 1992 y se da justamente en Brasil, en la Convención de Río de Janeiro, que va a reflejar el consenso internacional a la hora de abordar el problema de cambio climático. Cuando nosotros hablamos de consenso internacional, quiere decir de acuerdos internacionales, de que muchos países van a estar de acuerdo. Durante su celebración se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue firmada inicialmente por 166 países y entró en vigor, quiere decir que entró recién en vigencia, el 21 de marzo de 1994. En la actualidad ha sido ratificada por 197 países. Entonces, eso quiere decir, miren, si la cumbre de Janeiro se dio en 1992, sí que fue la primera, digamos, ¿no? Puesta en escena para poder tratar sobre cambios climáticos y fueron muchos países invitados que participaron ahí. Recién entra en vigencia como en 1994, ¿sí? 2 años después. Eso quiere decir que las decisiones sobre cambio climático todavía no están bien estipuladas o no se respetan, ¿no? Porque no hay una normatividad al respecto. Pero vamos a hablar de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992. Vamos a hablar sobre sus objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que plantea más o menos? La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue una de las cumbres de la Tierra, dice, ¿no? Obviamente fue organizada por la ONU. Ya sabemos que la ONU es la Organización de Naciones Unidas, por lo tanto tiene la potestad de poder organizarlo.
Va a ser celebrada una semana entre el 13 y el 14 de junio de 1992 y como ya hemos dicho reunió a 178 países, de los cuales todos, ¿sí?, firmaron un compromiso para poder ejecutar los planes que se habían logrado en la cumbre de Río de Janeiro. Graciosamente Estados Unidos, ¿sí?, fue uno de los países que no firmó y no estuvo de acuerdo con las estipulaciones de la cumbre. ¿Cuál fue el objetivo de la cumbre de Río de Janeiro? Dice, establecer reformas medioambientales, ¿sí?, a largo plazo e iniciar procesos para su implantación y supervisión internacional. ¿Qué cosa quiere decir? Que en esta cumbre de 1999 va a marcar el inicio para poder ¿no?, iniciar procesos para implantar planes de desarrollo sostenible y de también obviamente planes para supervisar que estas normativas se lleven a cabo en todos los países que se comprometieron, ¿no? ¿Qué puntos se fueron tratados durante aquella reunión de 1992? Primero, el escrutinio sistemático de patrones de producción. Se hizo una revisión de los países industrializados y cómo podían regularizar sus patrones de producción sin contaminar el medio ambiente. Recuerden ustedes que lo hemos repetido en clases anteriores, que a partir de la revolución industrial, de la primera revolución industrial sobre todo, el cambio climático y la contaminación ambiental se han acelerado a ritmos agigantados, ¿no? Buscar fuentes alternativas de energía, lo que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Estas son fuentes alternativas. Por ejemplo, lograr obtener energía solar, energía eólica, quiere decir del viento, ¿no? Plantando estas especies de astas que van a girar y van a producir energía, ¿no? Energía geotérmica, ¿qué cosa quiere decir? Del calor que emana la tierra, ¿no? Por ejemplo, en lugares donde hay actividad volcánica, que sería una buena idea. La energía de biomasa quiere decir aprovechar los recursos naturales, biodegradables, para poder, ¿cómo se llama?, para poder obtener energía, ¿no? Cuando hablamos de biomasa quiere decir que entes biológicos intervengan en la producción de energía, como por ejemplo se han hecho en algunos lugares del Perú, que utilizan el excremento de los animales como la vaca, por ejemplo, lo ponen en un cuarto y obviamente lo produce, y a partir de ahí, de la fermentación de las heces de las vacas, se obtiene un gas, ¿no? Algo así como el gas natural, pero obviamente no es el mismo, ¿no? Pero sirve porque obviamente produce energía. La energía hidráulica, que es la que nosotros utilizamos a través de la fuerza de las corrientes de los ríos, ¿sí? Y la energía mareomotriz, que va a utilizar la fuerza de las olas que impactan en las costas y de las corrientes marinas. Ahora, por ejemplo, yo les comenté muchas veces que, por ejemplo, en Australia estaban también creando energía a partir del movimiento de los seres humanos, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? El baile, las rutinas de carrera, ¿no es cierto? Eso genera una cierta cantidad de energía y se puede ser aprovechada, ¿no? Enfrentar la escasez del agua, ¿no?, que es una realidad a largo plazo. Protección de la biodiversidad, quiere decir que tengo que proteger la variedad genética que existe en una zona geográfica, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos una gran biodiversidad genética que no sabemos aprovechar. Reducir las emisiones de gases de invernadero y contaminantes, que es también importante. Y recuerden ustedes que en una clase anterior les dije que los gases de invernadero, ¿no es cierto?, como por ejemplo los clorofluorocarbonados, ¿sí?, eso que hace, lo que hace es depositarse en la atmósfera y no permitir que los rayos solares que ingresan salgan con normalidad, ¿no es cierto? Y aparte que contaminan el medio ambiente, lo que causa serios daños a la naturaleza y a nosotros mismos. Ideas centrales que surgen en el protocolo de Río de Janeiro. Los estados tienen el derecho de aprovechar sus recursos sin causar daños al medio ambiente. ¿Qué estipula este tratado, el de Río de Janeiro? Que por ejemplo nosotros podemos como estado aprovechar nuestros recursos, pero tenemos que procurar hacerlo de manera sostenible y no causar daños al medio ambiente. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos grandemente son grandes yacimientos de material metálico. Lamentablemente el Estado no
regula la extracción del oro, por ejemplo, que causa un gran impacto en el ambiente y que nos obliga, obviamente, a buscar alternativas para no seguir dañando la tierra. Eliminación de la pobreza, que es otro punto importante. Recuerden ustedes que a través de la historia hemos visto que las riquezas están mal distribuidas, ¿no? Que es los que tienen menos, ¿sí? Son los que más sufren, y las personas o los capitalistas son los que más aprovechan los recursos naturales a través del trabajo del proletariado, ¿no? Eso se ha dado a lo largo del tiempo. Un claro ejemplo de pobreza, a pesar de tener un territorio muy rico, son los países sudamericanos como Perú y también el continente africano, que tiene grandes yacimientos de piedras preciosas, pero sin embargo la mayoría de su población vive sumida en la pobreza. Reconocer la importancia de respetar los intereses y derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué es importante preservar los pueblos indígenas? Porque ellos son como que los paradigmas para que nosotros podamos conservar y mantener el medio ambiente como lo conocemos. Ellos aún, a pesar que parece que no hubieran evolucionado con el tiempo, mantienen una estrecha relación con la naturaleza, la respetan y solamente aprovechan lo necesario, y no como nosotros, que somos sumamente consumistas. Definir derechos y obligaciones de los estados respecto a los principios básicos sobre el medio ambiente y desarrollo. ¿Qué cosa quiere decir? Que hay que estipular normas claras y reglas claras de juego para poder seguir manteniendo, ¿sí?, un ritmo de desarrollo sostenible y no agresividad contra el medio ambiente. Acuerdos aprobados durante Río de Janeiro de 1992. Por ejemplo, uno de los tratados o uno de los acuerdos que salió fue el de la Agenda 21, que fue un plan de acción ambiental, ¿no es cierto?, que va a tener parámetros sociales y económicos. Por ejemplo, la lucha contra la pobreza, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Ahí dice un lema, por ejemplo, desprendido de la cumbre por un mundo que no deja a nadie atrás. Quiere decir que todos tengamos acceso a los recursos y sepamos aprovecharlos y utilizarlos para el bienestar de la comunidad. Modalidades de producción y de consumo, ¿no? Que hay que buscar producir, sí, es cierto, hay que producir porque como empresas y para activar la economía necesitamos producción, pero tiene que ser de una manera que no dañe nuestro medio ambiente y no siga contaminándolo y agrediéndolo sobre todo. Protección de la atmósfera, de los océanos y la biodiversidad. Es muy importante proteger nuestros océanos porque obviamente, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a heredar más adelante? Y la diversidad biológica. ¿Qué pasa cuando nosotros agredimos una zona donde encontramos gran variedad de animales y plantas, ¿no? Si nosotros comenzamos a invadirla y a desertificarla, lo que vamos a ocasionar es, una, que se extinga la especie, y segundo, que migre esa especie y afecte a otras también. La prevención de la deforestación, que es importante, y la agricultura sostenida, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, buscar fertilizantes que no sean agresivos a la tierra y no lo vuelvan árido. Variar, por ejemplo, el tema de las cosechas o los sembríos. Quiere decir que no todo el tiempo, ¿no? Vamos a hacer cultivos de papa o cultivos de arroz, o hay cultivos que, por ejemplo, son muy agresivos con la tierra. Entonces hay que procurar hacer una agricultura sostenida, ver qué es lo que podemos hacer para mejorar la calidad de la tierra sin agredirla. Acuerdo de bosques, ¿sí? En realidad no tienen una fuerza jurídica, quiere decir que no hay una norma obligatoria que deba seguirse, pero sí fue el primer tema que se trató en la cumbre de Río de Janeiro de 1992 y por consenso mundial. ¿Por qué? Ya sabemos que es importantísimo, ¿no?, cuidar nuestras naturaleza, nuestras áreas verdes, nuestros vegetales. En los últimos 2 años hemos visto, por ejemplo, que hemos sufrido grandes pérdidas forestales a partir de los incendios que se han registrado en Sudamérica y en Australia, ¿no? Entonces es importante porque recuerden ustedes que los bosques son los pulmones del mundo. ¿Qué pasa si no hay bosques? Simplemente hay menos oxígeno, se incrementa el calor en la tierra, se incrementa el crecimiento de la capa de ozono. Paradójicamente, hoy en día que estamos viviendo una pandemia mundial y nos hemos visto obligados
en todo el mundo confinados en la casa, hemos visto que, por ejemplo, hay buenas noticias dentro de todo. La capa de ozono, el hueco que estaba sobre la Antártida, ha ido desapareciendo y se ha cerrado. Lo que no hemos logrado con estas medidas, lo ha logrado, ¿sí?, el virus del COVID con las medidas que hemos tomado todos los países, ¿no? Convenio sobre diversidad biológica. Ya les he dicho que es importante preservar la diversidad biológica. Quiere decir que haya variedad de especies animales y vegetales. Objetivos: protección de la diversidad biológica. Uso sostenible. Quiere decir que yo no voy a acabar con toda la diversidad biológica. Yo no me voy a comer a todos los animales porque no voy a hacer caza furtiva, porque de esa manera se extinguen, ¿no? En el África, por ejemplo, lo que hacen es cazar elefantes simplemente por el marfil de sus cuernos. Lo que hacen es cortarlos y los dejan desangrando y los dejan muriendo. Entonces eso está mal, porque lo que estoy haciendo es acabar con una especie que después va a ser muy difícil que volvamos a poblar a la tierra de los animales que estamos desapareciendo. Distribución justa de los beneficios de los productos elaborados de especies silvestres y domésticas. Quiere decir que el Estado tiene que garantizar que toda la población aproveche sus productos, ¿no? Los ojos puestos en la biodiversidad, dicen, hemos perdido muchas especies de animales que son importantes, cada una está concatenada, cada una está enlazada, cada una está relacionada. Una especie significa la sobrevivencia de la otra. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin animales y sin plantas? Nosotros mismos, los seres humanos, moriríamos de hambre. Entonces, a partir de ahí también vamos a ver que a partir de la cumbre del Río de Janeiro de 1992, años más tarde, en 1997, entre el 23 y el 27 de junio, ya no en Río de Janeiro, sino con sede en Nueva York, en Estados Unidos, se va a realizar otra cumbre por la Tierra. Su objetivo va a ser evaluar el balance de lo aplicado. En 1992, ¿sí?, emitimos una serie de normas y parámetros a seguir por todos los países que aceptaron el tratado, ¿no? Ahora, en 1997, 5 años después, sí, el motivo de la reunión básicamente era evaluar qué había pasado con la aplicación de esas normas. Además, se va a debatir nuevamente sobre la erradicación de la pobreza, que sigue en aumento, el consumo responsable y los asentamientos humanos sostenibles. Quiere decir que hay que procurar que la población no viva en cualquier lugar y afecte o impacte ambientalmente en la zona, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Protocolo de Kioto de 1997, también en el mismo año, pero se da con sede en Japón, en la ciudad de Kioto, por eso es que se llama así, y en diciembre de 1997. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo? Alcanzar acuerdos para reducir las emisiones de gases invernaderos. Los países industrializados, ¿sí?, firmaron, 39 de ellos firmaron este tratado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Adivinen quién no lo firmó: Estados Unidos, porque eso demanda también un gasto económico que muchas empresas o muchos países no están dispuestos a solventar, ¿no? Entonces esa es la razón básica. Entró en vigencia el 16 de febrero del 2005, imagínense cuántos años después, 8 años después. Muchos bien, chicos, gracias por su atención y hasta la próxima clase.